Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. ¿Está bien? Bien. Veamos a todos de nuevo. Ahora, he explicado esto antes a nuestra audiencia de televisión. Mientras tenemos un descanso entre nuestros programas de media hora, por supuesto, todos pueden salir a tomar una taza de café y Iris ya no está sola en traer galletas. Algunas de las otras damas están ayudando, pero de todos modos, cuando digo, bueno, me alegra ver a todos de vuelta aquí, alguien acaba de decir, ¿cómo logras que todos regresen aquí? Bueno, no es tan difícil. Pero de todos modos, nos gusta que la gente sepa cómo operamos. Y si alguna vez pasas por Tulsa desde cualquier lugar, tú consulta con nosotros y tal vez puedas unirte a nosotros para una tarde de grabación. Normalmente lo hacemos el primer miércoles después del primer domingo de cada mes y acabamos de grabar 4 programas. Tomamos un descanso entre ellos. Así que si alguna vez estás en la ciudad, siéntete libre de venir y unirte a nosotros. Con las nuevas instalaciones ahora tenemos mucho espacio y podemos imaginar el día en que tengamos incluso más de lo que tenemos hoy. Está bien, ahora creo que todo lo que tengo que mencionar es que todos los programas pasados están disponibles en video, en un paquete de casetes de audio, y también están en formato impreso. Ahora, si alguna vez estás viendo un programa y te gustaría tener ese programa en uno de los formatos de video, siempre presta atención al número en la pizarra, porque esta es nuestra fórmula, lo que sea. Actualmente estamos en el libro 41 y estamos en las 2 horas del medio. Y este, por supuesto, es el tercer programa de esta tarde. Así que, solo presta atención a estos números. Desearía que hubiéramos tenido los recursos para hacerlo desde el primer día, pero, ¿sabes? Hago saber a la gente, no pido disculpas. ¿Sabes? Cuando comenzamos con la televisión, éramos tan ignorantes como se puede ser. Quiero decir, no sabíamos nada sobre televisión. Así que Iris y yo, y el resto de nosotros, hemos crecido juntos. Y escuchamos a nuestra audiencia, y esto es lo que han sugerido. ¿Por qué no pones el número del libro en la pizarra? Y así hemos estado haciendo eso. Está bien, creo que ahora estamos listos para volver y retomemos donde lo dejamos. Tú también estás acostumbrado a escuchar eso, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, y solo vamos a volver a leer el versículo 8. Creo que he terminado de comentar sobre eso. Vamos a volver a leerlo para introducir el versículo 9. Colosenses 2, versículo 8. Una vez más, ten cuidado, para que nadie te engañe a través de la filosofía y la vana decepción, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo. En otras palabras, lo que es estrictamente material, materialista, y no lo espiritual, y no después de Cristo. Muy bien, ahora, entonces el versículo 9, porque en Él, es decir, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Pero ¿cómo? Ver, físicamente, ahora tienes que recordar constantemente que cuando Cristo hizo su aparición entre los hombres allá en Belén, nunca dejó de ser Dios. Ahora, porque Él era Dios, pudo limitarse. Él no lo abusó como lo haríamos nosotros, pero nunca dejó de ser Dios. De hecho, lo vimos en varios programas anteriores y volvemos a ello. Vuelve a la página de Colosenses 1, versículo 15. Mira, y la razón por la que Pablo sigue repitiendo esto todo el tiempo es para enfatizar el hecho de quién es Jesucristo. Bueno, Él es la manifestación visible de la deidad. Las 3, está bien, lo tienes. Colosenses 1, versículo 15. ¿Quién, hablando de Dios, el Hijo, en el versículo 13, quién es la imagen, la apariencia visible ahora de qué? Dios invisible. Mira, la deidad. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y luego, para mostrar quién era realmente, continúa en el versículo 16,
y nos muestra que Él fue el creador de todo. Él es el Dios de Génesis 1:1. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, ya sean visibles o invisibles, tronos, dominios, principados, todo, bueno y malo, fue creado por Él. Y luego el siguiente versículo, por supuesto, en el versículo 17, dice que fue por Él. Otro versículo dice que todo fue creado para su placer. Está bien. Así que volvamos entonces a Colosenses, capítulo 2. Versículo 9 de nuevo. Porque en Él, en Cristo, la manifestación visible del Dios invisible, habita toda la plenitud de la deidad corporal. Ahora es difícil para nosotros comprenderlo. Lo sé. Pero creo que tomaré el tiempo. Vuelve conmigo al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Un pasaje de las Escrituras que creo que usamos hace un par de semanas. Y eso lo dice todo. Pero no me importa cuando la gente tiene un poco de dificultad para comprender esto, porque los 12 no pudieron. Los 12 tuvieron dificultades. Y se resume aquí cuando Felipe dice, muéstranos al Padre. Está bien, Juan 14, comenzando en el versículo 7. Juan 14, entrando en el versículo 7. Y Jesús está hablando a los 12 y les dijo, si me hubieran conocido, si realmente supieran quién soy, también deberían haber conocido a mi Padre. Y de ahora en adelante lo conocen y lo han visto. Fair. Ahora, esa es una dura verdad que aceptar. Era para los 12. Así que Felipe responde de inmediato y dice, ahora, espera un momento. Ahora, ¿quieres recordar que estas personas son tan ordinarias como tú y yo? Estos hombres tenían los mismos pensamientos, tenían las mismas preguntas que tú y yo. Y así Felipe dice, no, espera un momento. ¿Cómo podemos ver al Padre? Muéstranos y entonces estaremos satisfechos. Muéstranos al Padre y nos basta. Ahora mira la respuesta de Jesús. Y le dijo, he estado tanto tiempo contigo. Han pasado 3 años, recuerda. ¿Y aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto en pasado, no es algo que sucederá algún día, sino que el que me ha visto al Padre. Está hecho. Entonces, Jesús continúa diciendo, ¿y cómo? Felipe, puedes decir, muéstranos al Padre. ¿Lo has visto? ¿Cómo lo vieron? Porque en Cristo habitaba la deidad corporalmente. Y siempre recuerda que cuando las Escrituras hablan del Señor, déjame darte un buen ejemplo. Regresa a Hechos, es un buen versículo para usar de vez en cuando, de todos modos, y no lo he hecho en unas semanas. Regresa a Hechos 16. Solo usaré varios versículos. También podemos volver a Mateo 16. De hecho, empecemos con Mateo 16, cariño. Lo siento por eso. Mateo 16. Y luego iremos a ver Hechos 16. Para que puedas ver que todas las personas de la deidad pueden ser referidas de manera sinónima. Mateo 16. Y aquí tenemos a Jesús y los 12 en el norte de Israel, en Cesarea de Filipo, en las fuentes del río Jordán. Ellos van a dirigirse a Jerusalén para la última Pascua y su crucifixión. Y él hace la pregunta, por supuesto, en el versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Mateo 16, versículo 13. Y ellos dijeron, ahora imagina, después de 3 años de milagro tras milagro tras milagro, ¿y quieres recordar que la Biblia solo nos da una pequeña muestra de sus milagros? Solo obtenemos una muestra. Él debió haber realizado milagros por docenas, cada día,
Porque el último versículo del Evangelio de Juan dice que el mundo no podría contener los libros si se hubieran descrito todos sus milagros. Ahora, incluso si eso fuera un juego de palabras, simplemente nos dice que solo se nos ha contado una muestra de los que realizó, pero incluso después de 3 años de todos esos milagros, los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen, versículo 14, que eres Juan el Bautista. Algunos piensan que eres Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Mira, tenían todo tipo de ideas excepto la correcta, que él era el Mesías. Y les dice, pero ¿quién dices tú que soy yo? Y Simón Pedro respondió con la respuesta correcta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esto es lo que quiero que veas. Versículo 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan. En otras palabras, él respondió totalmente, correcto. Bienaventurado eres porque carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, en nuestra forma de pensar, ¿quién debería haber sido el que le dio a Pedro ese tipo de conocimiento? Bueno, el Espíritu Santo, ¿no es así? Es el Espíritu Santo quien nos da conocimiento en esas cosas. Así que aquí está el Padre, pero estoy seguro de que fue el Espíritu quien lo logró. Ahora vayamos al capítulo 16 de los Hechos. Hechos, capítulo 16. Bajando al versículo 14, Hechos 16, versículo. Vaya, es música escuchar esas páginas susurrar, Hechos 16, versículo 14. Y aquí, por supuesto, están Pablo y Silas en Filipos, y una cierta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos oyó, cuyo corazón. ¿El Señor abrió? Ahora, en lugar del Padre, es el Señor. Bueno, ahora, ¿quién es el Señor? Bueno, Dios, el Hijo, Cristo, ¿ves? Así que aquí tenemos que la Escritura dice que el Señor abrió. Y sin embargo sabemos por el resto de la Escritura qué persona de la deidad realmente. Abrió los ojos de Lidia. Bueno, el Espíritu Santo es quien abre nuestra comprensión, ¿ves? Ahora déjame probar eso. 1 Corintios 2, versículo. Y mira, no dejes que esto te confunda porque quieres recordar las 3 personas de la Trinidad. Aunque reconocemos que son entidades separadas, aún así operan como uno. Y no importa si fue el Espíritu quien abrió el corazón de Lidia, o si fue el Señor, o si fue el Padre, sigue siendo el mismo Dios. Está bien, ahora aquí en 1 Corintios 2, definitivamente es el Espíritu Santo. 1 Corintios 2. ¿Qué dije? Versículo 13, cariño. Está bien, versículo 13. Lo cual, dice Pablo, también hablamos, es decir, todas estas cosas de las que ha estado escribiendo, no en las palabras que la sabiduría de los hombres enseña, sino en las que el Espíritu Santo enseña, comparando las cosas espirituales con lo espiritual. Y el hombre natural, versículo 14, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Bueno, ahora, ¿eso deja fuera de la imagen a Dios el Padre y a Dios el Hijo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Todos están involucrados constantemente en el trabajo de cualquiera de los 3. Y así, siempre ten cuidado de no decir simplemente, bueno, ahora no puedo entender quién lo está haciendo. ¿Es el Padre o es el Hijo o el Espíritu Santo? Bueno, dado que Cristo, ahora regresemos a Colosenses capítulo 2. Dado que Cristo es la manifestación corporal de toda la deidad, ahí lo tienes, que Él es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu, pero aún así funcionan en sus roles individuales. Está bien. Quizás todo lo que hice fue confundirte. Capítulo 2 de Colosenses. Y ahora pasemos a lo siguiente. Versículo 10. Y nosotros como creyentes, ves, ahora recuerda, Pablo nunca
habla al mundo incrédulo. Él siempre habla al creyente. Y nosotros o tú estás completo en Él, es decir, esa deidad personificada por Cristo. Estás completo en Él, que es la cabeza de toda principado y poder. Ahora, ¿qué implica eso? Todo, todo, ya sean los poderes satánicos o los poderes angélicos o lo que sea, ya sean poderes terrenales, ya sean reinos, Él tiene el control de todo. Nunca ha habido un emperador que asumiera un trono sin que ese Dios soberano estuviera a cargo de él. Él no usa un hilo de marioneta, pero sin embargo, en su soberanía, nada sucede. Una vez más, déjame mostrarte, a partir de las Escrituras, de qué estoy hablando. Odio que la gente piense, bueno, ¿de dónde saca este tipo estas cosas? Porque imagino que me acusan de eso más de una vez. Regresa a Romanos 13. Romanos 3. Empecemos en el versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Y recuerda por qué estoy volviendo aquí. Cristo es la cabeza de todo principado y poder, no solo en el ámbito espiritual, sino en todo. Romanos 13, versículo 1, donde Pablo escribe que toda alma esté sujeta a las potestades superiores. Ahora no está hablando de poder espiritual aquí, él está hablando de poder político, del gobierno, porque no hay poder, eso es el gobierno. Pero ¿cómo ve Dios? Nunca ha habido un gobierno en la faz de la tierra que no haya sido ordenado por Dios. Sí, incluso un Hitler, incluso un Stalin, todos están ahí para sus propósitos. Está bien, así que todos están ordenados por Dios y no podemos ignorar eso. Lo que significa que, volviendo a Colosenses, dice exactamente lo que quiere decir, y quiere decir lo que dice, que Jesús, el Cristo, la verdadera epítome de la Trinidad en cuerpo, sigue siendo el que es la cabeza de toda principado y poder. Está bien, ahora voy a tener que tratar con un par de versículos aquí, como hice en el último programa. Voy a tener que saltar hacia abajo y quiero cubrir el versículo 13. Antes de cubrir el versículo 11, ahora eso puede parecer como un galimatías para ti, pero creo que tendrá sentido cuando veas lo que estoy haciendo. Vamos a bajar al versículo 13 y luego voy a subir y tratar con el 11. No te preocupes, también voy a tratar el versículo 12, pero lo vamos a dejar por ahora. Versículo 13, y ustedes, hablando a los creyentes, estando muertos en sus pecados y la incircuncisión de su carne, Él, Dios en el versículo 12 ha vivificados o hechos vivos juntos con Él, habiendo, ese es un participio en pasado. Si conozco mi gramática, habiendo perdonado ustedes, ¿cuánto? Todas las transgresiones. Ahora, la otra palabra, y vamos a mirar eso un poco, es la palabra justificación. Hemos sido justificados de todas las cosas. ¿Recuerdas cuál era mi definición de justificación? El acto judicial de Dios por el cual declaró al pecador justo, como si nunca hubiera pecado. Ahora, eso está más allá de la comprensión humana, pero mira, eso es lo que hace la gracia de Dios en el momento en que creemos. Muy bien, pero ahora el versículo 13, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Está bien. Ahora expliquemos desde las Escrituras de qué está hablando. Regresa unas páginas nuevamente a Efesios capítulo 2. Efesios con capítulo 2. Ahora esto se va a poner un poco complicado. Lo sé, va a ser así.
Voy a tener que ir lo más despacio que pueda. Efesios capítulo 2. Y vamos a entrar en el versículo 11 y 12. Efesios 2. Versículos 11 y 12. Versículos que hemos usado muchas veces. Por lo tanto, recuerda que ustedes, los efesios, y recuerden, Él está escribiendo también para nosotros hoy, que ustedes eran en tiempos pasados gentiles, en la carne. En otras palabras, nuestra genética no era judía, que son no judíos. Así que somos gentiles. Ahora, eso es todo lo que significa la palabra gentil. Tuve que explicarle eso a alguien el otro día. Un gentil simplemente significa alguien que no es judío. Eso es todo lo que significa. Es el goyim en hebreo y es el no judío. Así que ya seas oriental, africano, americano, indio o europeo o lo que sea, mientras no seamos de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, somos gentiles. Es así de simple. Está bien, así que ahora Pablo está diciendo de nosotros que éramos en tiempos pasados gentiles en la carne por virtud de nuestra genética. ¿Quiénes son llamados qué? Eso es lo que quiero que veas. ¿Cómo nos llaman? Incircuncisión. ¿Ves? La incircuncisión. Ahora, ese era el término judío para un no judío. Él era el incircunciso. Entonces muchas veces añadían la palabra perros. Perros incircuncisos es lo que pensaban de los gentiles. Ahora, te voy a dar uno más. Regresa unas páginas más a Gálatas, capítulo 2. Mantén tu mano en Efesios, cariño. Voy a volver a eso. Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Gálatas 2, versículo 7. Todo. ¿Lo tienes? Ahora Pablo dice, por el contrario, cuando ellos, es decir, el liderazgo de la Asamblea Judía de Jerusalén, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido encomendado como el evangelio de la circuncisión, le fue encomendado a Pedro. Ahora, ¿cuántas clases de personas tienes? Dos. ¿Ves? Pablo y Bernabé eran los apóstoles de la incircuncisión. ¿O qué personas? Gentil. Pedro por otro lado y Santiago y Juan y los otros. Discípulos eran los apóstoles de la circuncisión. Israel. Oh, podría quedarme aquí otra hora solo hablando de eso, ¿ves? ¿Por qué crees que Jesús eligió a los 12 dentro de Israel? ¿Porque ellos debían ser los apóstoles de Israel? ¿Por qué crees que eligió al apóstol Pablo fuera de Israel en territorio gentil? Porque él debe ser el apóstol de los gentiles. Y así todo esto encaja perfectamente. Pero lo que estoy tratando de mostrarte aquí es la terminología. La incircuncisión es el mundo no judío, del cual tú y yo somos parte. La gran circuncisión era el mundo judío. Está bien, ahora creo que estoy listo para volver a Efesios 2, cariño. Efesios 2, terminando el versículo 11. Ahora, como dije, estoy casi seguro de que no voy a terminar estos dos versículos en esta media hora. Probablemente necesitaremos el de mañana, el siguiente y lo que sea. Pero está bien. Colosenses, quiero decir Efesios capítulo 2, terminando el versículo 11. Ustedes que eran gentiles en la carne y llamados incircuncisos por aquellos que son llamados circuncisos en la carne, hechos por manos. En otras palabras, el judío se referiría a un gentil como incircunciso. Está bien, versículo 12. En ese momento, mientras Dios estaba tratando con la circuncisión, con Israel, ustedes, incircuncisión, gentiles, estaban sin Cristo, extranjeros de la Commonwealth de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, esa era la situación del mundo gentil, porque Dios estaba tratando con Israel, pero está bien, llegó el día en que Israel rechazó todo.
Y Dios, por supuesto, se volvió hacia el mundo gentil a través de este apóstol. Está bien, ahora volvamos a Colosenses capítulo 2. Y como digo, voy a intentar hacerlo lo suficientemente despacio para no dejar a todos totalmente confundidos. Pero ahora, en Colosenses capítulo 2, dijo, ustedes, versículo 13, hablando a los gentiles, recuerden, estando muertos en sus pecados, y la incircuncisión de su carne, ahora los unes. ¿Por qué estaban muertos? ¿En sus pecados? ¿Porque estaban fuera de los pactos de Israel? ¿Estaban fuera de la ciudadanía? ¿Eran gentiles? ¿Ves? Y así es como Pablo está diciendo esto. Este fue nuestro pasado. Estábamos muertos espiritualmente, principalmente porque éramos gentiles. Y estábamos fuera de las promesas del pacto. Y así como los incircuncisos, físicamente, estábamos muertos espiritualmente. ¿Pero qué ha hecho Dios? Él nos ha vivificado. Él nos ha dado vida. Ahora tal vez pueda ir a la pizarra. ¿3 minutos? No, no tengo tiempo. De ninguna manera. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Sube al versículo 11. Me temo que dejaré esta media hora en total confusión. Ahora, hasta el versículo 11. En Cristo posicionados en el cuerpo, en quien también ustedes son circuncidados con la circuncisión hecha sin manos. ¿De qué está hablando? Una circuncisión espiritual con la que la carne no tenía nada que ver. ¿Ves? Ahora, supongo que el Señor debió haber instituido la circuncisión en la carne, sabiendo que llegaría el día en que sería el ejemplo perfecto de la circuncisión espiritual. Y esto es lo que vamos a ver en estos 2 versículos. Ahora no voy a terminarlo en esta media hora. No puedo. Está bien, así que ahora nosotros que estábamos en la carne, incircuncisos, en el espíritu estamos circuncidados. No la circuncisión carnal, sino una espiritual. Y espero poder ponerlo en la pizarra en la próxima media hora y aclararlo. Y eso simplemente significa que Dios ha hecho algo espiritualmente. Ese fue un buen ejemplo de lo que se practicaba físicamente en Israel. Y eso era cortar lo que es superfluo o que ya no es necesario. Ese es todo el concepto. Está bien, ahora para ti y para mí, entonces como creyente, que fue lo que Dios cortó que ahora era superfluo? El viejo Adán, ¿ves? El viejo Adán ha sido cortado, ha sido crucificado con Cristo. Y lo retomaremos en nuestra próxima media hora, así que aguanta un momento si puedes. Pero de todos modos, esta es la idea completa de estos 2 versículos, que sí, en la carne, estamos incircuncisos, somos gentiles, pero espiritualmente hemos sido circuncidados en virtud del viejo Adán, al ser crucificado con Cristo cortado, y ya no es algo con lo que tengamos que lidiar, en lo que respecta a la eternidad, porque ha sido hecho por el mismo Dios. ¿Ves? Y ahí es donde tendremos que dejarlo. Lo retomaremos en la próxima media hora. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos en Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 7D4552. O llama al 1-800-369-78856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick.